Buenas tardes, mi nombre es Pedro José Cordero González y soy alumno regular de la institución Fermín Toro en lo que es la carrera de Derecho, en la sección Sayá. Hoy le vengo a hablar de lo que son los delitos y cuasi delitos, lo que es en el derecho romano. Según el delito en la fuente, lo que es el derecho romano, son fuentes que emanan las obligaciones. Y en este caso son hechos jurídicos que te podría dar un ejemplo, por lo menos según Gallos, sus instituciones lo señalaban las fuentes, sus fuentes, que estas eran obligaciones. Según él, son dos. En este caso tenemos que son contrato y delito. El contrato son acuerdos entre las partes voluntarias y esto lo emana lo que son los derechos civiles. Y estas se daban de tres maneras. Se daba por escrito, que es verbis, por la entrega de una cosa, que es literis, y por consentimiento, que en derecho romano sería rex. Cuando hablamos de estas dos fuentes o estas dos obligaciones que nos dice según Gallo, que es lo que es el contrato y el delito, hablamos ahora del delito. ¿Qué para nosotros o qué era para los romanos en ese entonces el delito? Bueno, son los hechos contrarios al derecho y traen como consecuencia las obligaciones para reparar el daño. Es decir, tú cometías el delito y obviamente te daban una sanción o adquirías una obligación para reconocer o pagar el daño que hiciste, pues. Bueno, según otros juristas en esa época, había ¿cómo se dice? Un jurisconsulto que era Modestino. Él habla de que se pueden contraer consecuencias y traer obligaciones. Lo mismo que decía Gallo, pero en este caso de otra manera, pues lo explicaba de otra manera. Entonces, ¿qué decía? Por lo menos en el caso de Justiniano, fue como se encontraba la verdadera clasificación, como nace o se hacen las fuentes de la obligación. Pero él decía que las fuentes de las obligaciones eran cuatro o tenían cuatro categorías, por lo menos. Era contrato, cuasi contrato, delito y cuasi delito. Cuando por lo menos lo que es Justiniano decía eso, que eran esas cuatro obligaciones, podríamos hablar un poco de ellas, por lo menos en este caso el contrato. El contrato es el acuerdo de voluntario entre dos personas con el fin de llegar a una obligación civil. En este caso, el contrato desde ese entonces hasta ahorita todavía sigue existiendo y él, igual como lo dice, es el acuerdo entre dos personas y esto trae un fin de llegar a obligación. Y eso lo vemos a diario con los contratos de arrendamiento, opciones a compra, para de contar. Cuando hablamos de cuasi contrato, esta produce obligaciones civiles, al igual que el contrato, pero no es un acuerdo voluntario. Bueno, en este caso hay varios contratos, igualmente, como dice cuasi contrato, que son acuerdos voluntarios, igualmente trae obligación. El cuasi delito son hechos ilícitos que no clasifican dentro de los delitos. Cuando ya hablamos de ello, dice que por lo menos, como nosotros hemos visto anteriormente, que el delito es una de las fuentes de las obligaciones, según Justiniano. El bien del derecho romano, según él, era lo que es los derechos públicos. En este caso, que se distinguía ¿cómo se diría? En crimina, que son delitos públicos. Estos afectaban el orden social y se castigaban con penas públicas y eran perseguidos por la parte ofendida y eran castigados con una multa privada. Entonces, ¿qué pasa? Esto era a favor de la víctima o podría reclamar a través de un juicio ordinario. Bueno, en ese entonces se hablaba de un juicio ordinario. Ahora bien, cuando hablamos de lo que son el furtum, que es el robo,
El aprovechamiento doloso de una cosa con el fin de obtener una ventaja. También se refería al abuso de la confianza, estafa o fraude, que eso, lamentándolo mucho ahorita en este momento, lo vimos a diario. Ahora bien, cuando hablamos de los robos, bueno, en los robos se originaban como dos acciones, digámoslo así. Podríamos hablar de la primera. La víctima lograba la multa privada o el acto furti, que bueno, que esa era lo que era la multa o la multa privada, se llama así, el acto furti. Y lo que es la segunda acción es ¿cómo se llama? La recuperar el objeto robado, que es despercutori. Esa era la otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Estas dos acciones, igual que los demás, estas fueron plasmadas en lo que eran las leyes de las 12 tablas. Bueno, esto es todo lo que le vengo a decir de delito y cuasi delito. Muchas gracias por su atención y espero una próxima respuesta de la nota que puedo sacar acá. Muchas gracias.